al doctor de la Cuba Chirinos, presidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, para realizarle la entrevista referida a la investigación titulada La aplicación del artículo 352, inciso 3, como norma violatoria del derecho a la igualdad de armas y el derecho a recurrir. Bueno, doctor, primera pregunta. En su opinión, ¿en qué consiste el derecho o principio de la igualdad de armas? Bien, saludándote primero, por este principio debemos entender la oportunidad o los mecanismos que van a tener ambas partes procesales con el propósito de poder acreditar o discurrir dentro del proceso las alegaciones que ellos puedan formular, ¿no? Entonces, ahí el juez lo que tiene que cautelar es que ambas tengan no solamente en un ámbito cuantitativo la oportunidad, sino también en lo cualitativo la posibilidad de poder, en la articulación, sea un medio de defensa o cualquier otra articulación de fondo, poder vertir ante el órgano jurisdiccional lo que a su derecho corresponda, ¿no? Ese plano de igualdad es lo que tiene que el juez garantizar. Claro. Entonces, segunda pregunta. Para usted, ¿qué es el derecho a recurrir y en qué casos puede ser limitado? Ya, este derecho a recurrir viene pautado en la idea y la premisa de la posibilidad del error judicial, ¿no? Y existiendo un error judicial, se permite recurrir, esto es impugnar o ir a otra instancia superior para que se revise lo resuelto. Y por lo tanto hay una prohibición de que sobre todo los elementos sustanciales de un proceso sean resueltos a instancia única, ¿no? Pero tiene un desarrollo no solamente en el ámbito constitucional, sino sobre todo en el ámbito supranacional, que implica que esta posibilidad de recurrir tiene también un sustento tanto constitucional como un desarrollo de carácter legislativo. Entonces, en el caso peruano, atendiendo a lo que indica el Pacto de San José de Costa Rica, la propia Constitución ha adoptado una posibilidad de recurrir las principales decisiones de un proceso, pero en mérito a la instancia plural. Esto es que haya dos instancias de revisión. Y ello conlleva a que existe entonces en un plano de desarrollo legislativo algún tipo de limitaciones o restricciones, ¿no? ¿Cuáles podrían ser estas? Por ejemplo, que no necesariamente hay una tercera instancia de revisión jurídico-fáctica, casi siempre se queda solo jurídico. Dos, no todas las resoluciones son recurribles, son revisables. Es el legislador el que ya, dependiendo de cada tipo de proceso, establece cuáles son las decisiones que van a ser posibles de ser objeto de revisión por parte del superior jerárquico, ¿no? Ahí están algunas de las restricciones que se presentan. Claro. Señor presidente, a razón de su criterio, el artículo 352, inciso 3 del Código Procesal Penal, ¿habilitaría o no la protección? Claro, allí efectivamente hay una restricción, si vamos a un punto de vista, una interpretación de carácter literal, ¿no? Este inciso nos diga que el juez resuelve en audiencia y expone las excepciones de cualquier medio de defensa si las estima, esto es, si las declara fundadas, y ahí recién apertura todo el ámbito impugnativo, lo cual nos lleva a la situación que en una interpretación, al no haber una interpretación literal, todo lo desestimativo no cabe sin Como el nada. doctor Esto de la Cuba también Chirinos, nos presidente. lleva a una interpretación, digamos, contrario sensu, ¿no? Si lo expresamente establecido en la ley que lo estimativo permite la impugnación, debemos inferir que lo otro no va hacia un tipo de revisión por parte del superior. Si bien es cierto, esta ha sido la posición, ha habido algunos que jurisprudencialmente habilitaban la impugnación por tratarse de un medio de excepción y para posibilitar la revisión de los elementos, ¿no es cierto?, hacia la configuración de tipo penal o situaciones de fondo. Yo aquí siempre me adscribí el tiempo que estuve en las salas penales a el criterio sobre todo legal, ¿no? Por dos razones fundamentales. Primero, por el hecho de que en materia recursiva importa la aplicación del principio de legalidad penal. Entonces, ahí si el legislador ha optado solamente a habilitar la teoría impugnativa, el recurso de apelación para las excepciones estimativas, cuando son estimadas, tiene que entenderse que las desestimatorias no. Pero además de este criterio, yo iba hacia una situación de comprender un poco más, a sistematizar el derecho penal, ¿no? Y encontrar la finalidad del por qué no ha previsto regla procesal del legislador, ¿no? ¿Por qué guarda silencio cuando las resoluciones son desestimativas? Yo sí le encontré una finalidad, y es de que el proceso continúa. Y entonces, a diferencia del proceso civil, por ejemplo, que es más formal y que las excepciones sí tienen una pauta prevista que va a impedir la consecución del proceso, en el ámbito penal se puede discutir esto hasta en el fondo del juicio oral. Y es más, atendiendo al tipo de juzgamiento, sería mejor que cualquier tipo de situación que amerite, por ejemplo, la existencia de una improcedencia de acción o cualquier otro medio de defensa, sea establecido plenamente en el plenario y por lo tanto poder incluso recurrir o a dictar sentencias de carácter absolutorio, si en el caso del juez estima algo de ello, ¿no? Esa yo creo que es la razón del por qué se prefiere que el proceso continúe
no se va a dar lugar a revisión de excepciones que sean desestimadas o medios de defensa desestimados, porque esto se puede seguir discutiendo en el plenario. Que por lo demás, reitero, es el escenario natural del juzgamiento penal. Ahí ampliamente las partes tienen uso de cualquier recurso, mecanismo legal para acreditar la posición que les corresponde. A diferencia de los ámbitos formales civiles, donde al ser mucho más preclusivos, de pronto esa misma situación de excepción ya no va a poder ser revisada en el futuro. Por eso se apertura, creo yo, la impugnación tanto a excepciones estimatorias o resoluciones que estiman o desestiman elecciones. En lo penal me parece que es un poco distinto y ahí encontré la razón del por qué, entiendo yo, no me parecía del todo lógico que se permita la revisión de los medios de defensa cuando son desestimados, ¿no? Claro. Entonces, señor presidente, de acuerdo con su interpretación que nos acaba de explicar, ¿cómo aplicaría usted este precepto legal, digamos, en un hipotético caso de segundo control de admisibilidad del recurso en sala? No, yo indicaría de que no es procedente la apelación, por así pautarlo el código, sin perjuicio de que esto se revise como reitero en el plenario, ¿no? Claro. En consecuencia, ¿usted considera que este inciso 3 del artículo 352 de nuestro Código Procesal Penal podría ser considerado una norma violatoria o restrictiva del derecho a recurrir? Es restrictiva, pero restrictiva en aspectos de legitimidad, como he explicado, debido a que lo que pudiera eventualmente fallar y que pudiera fundar un medio de defensa puede ser ampliamente debatido en el plenario. Y es más, es recurrentemente debatido. La experiencia más bien nos ha enseñado que muchos de los aspectos de etapa intermedia son también puestos a la situación del juicio oral. Claro, podría venir una crítica diciendo, pero el juicio oral no está para eso, el juicio oral está para actuar prueba y verificar solamente las situaciones de culpabilidad o no del ciudadano que está siendo sujeto a un juicio oral. Pero en el proceso penal, no nos olvidemos, la naturaleza y las excepciones son distintas, ¿no? Entonces, yo creo que se puede seguir discutiendo en el plenario ello, y también la jurisprudencia nos ha dicho de que ha habido pronunciamientos ya en sentencia definiendo aquello, ¿no? Entonces, si de repente existe un error de un juez de etapa intermedia de sanear y de desestimar una excepción, ello podría ser corregido directamente en el plenario y ahí más bien va a haber una impugnación total de lo que se revisa, ¿no? Perfecto, señor presidente, muchas gracias. No, a ti muchas gracias.